Hola chicos, buenos días. Vamos a ver. Estamos con Buenos días, profe. Hola, Cali y Yomaira. Esperemos que se sigan conectando los demás. Esperemos un minuto falta para la clase. Esperemos que se conecten. Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase con ustedes dos, porque la verdad no se conectan los demás. Ando con bueno, ya se están conectando. Ando con mi computadora dañada, por eso es que no puedo programar las clases. Estoy pidiendo prestado computadoras para poder dar la clase. Y esto va a ocurrir el lunes también, chicos, porque todavía el lunes en la tarde me van a entregar la mía, entonces, por lo tanto, yo no puedo programar clase. Sí, porque estoy prestando computadoras para poder darlas. Así que se va a ir activando los enlaces conforme a la hora de clase, ¿sí? Entonces, espero que comprendan esa situación. A ver, Nicolás también se unió. Profe, entonces hoy no tenemos lección. No, porque Ya. tenía que hacerla ayer, pero no pude hacerlo, porque no le digo, se me dañó la computadora. Entonces, por eso vamos a ver lo que es clases normales, ¿sí? Román, ¿verdad? Yaren, Sebastián ya se están uniendo. Reyes. Sí. Se llama. Ok. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, conforme se vayan uniendo los demás, vamos poniendo la asistencia, ¿ya? Entonces vamos a... Buenos días, profe. Buenos días, Sebastián. Vamos al tema que nos corresponde el día de hoy, ya que el día de ayer no le pude hacer la lección porque se me dañó la compu, ya le estaba explicando a los demás. A ver, bravo. Igual el día lunes va a estar la clase, no va a estar programada, va a estar así mismo como ahora, ¿sí? Así que a la hora que corresponde se conecta. Listo. Bueno chicos, pónganse en la página 180, esa nos corresponde hoy. Ya terminamos la de aquí, ¿verdad? Lo de la lectura, o nos faltaba terminar. Sí terminamos, ¿verdad? Ya la subieron también. ¿Sí o no? Sí. ¿Confirma? Sí terminan. Ya. Ok. Entonces nos toca la página 180. Un ratito. Listo. Listo. Bueno, el tema que nos corresponde hoy es la oración compuesta. ¿Ya? Pónganse en la página 180. Vamos a trabajar en lo que es la oración compuesta. La destreza que vamos a desarrollar el día de hoy son mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de la destreza, que es mejorar la claridad y precisión, ¿sí? De diferentes tipos de textos, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a mejorar nuestra forma de redactar, ¿sí? Y vamos a hacerlo de la mejor manera, de forma correcta. Cuando usted vaya a aplicar oraciones, sepa qué oraciones aplicar, oraciones simples, oraciones compuestas, las bimembres, las unimembres. ¿Se acuerdan que eso ya habíamos visto en los parciales anteriores? Entonces me imagino que sí se acuerdan acerca de eso, ¿sí? Por eso dice textos periodísticos y académicos. Independientemente puede ser un artículo periodístico o puede ser un texto académico. Mediante la escritura de oraciones compuestas con el uso de nexos. Los nexos, ¿cuáles son? ¿Qué? ¿Con? ¿Verdad? Modificadores o modificadores directos. Pero no se le entiende. ¿Está trabado?
Profe, Sí, dígame. Hola, hola. profe, no se le entiende. A ver, chicos, ahí me escuchan mejor. Sí. Ya. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Ya. Ya, lo que le estaba diciendo es que... Lo que le estaba diciendo era lo siguiente. Que nuestra destreza es mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprender a redactar de la mejor manera los textos, tanto periodísticos o académicos. ¿Cuáles son los textos periodísticos? Pues las noticias, ¿verdad? Cuando contamos algún suceso que ocurrió en la vida real, como un accidente, un robo, un secuestro, ¿verdad? Y eso es una noticia. Y van a redactar su noticia de la mejor manera utilizando oraciones compuestas o simples. Acuérdense de las oraciones unimembre, bimembres que ya vimos, también es parte de esto, ¿sí? Dice, mediante la escritura de oraciones compuestas, con el uso de nexos, los nexos que son qué, dónde, cuándo, ¿sí? Ni, y, esos son nexos, ¿sí? Y también modificadores, modificador directo, modificador indirecto, los objetos, complementos y signos de puntuación. Obviamente que dentro de esto tiene que utilizar bien los signos de puntuación. En toda redacción se utiliza bien los signos de puntuación, ¿sí? Entonces, muy importante tomar en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué es una oración compuesta? Alguien que me diga qué es una oración compuesta. Alguien que se acuerde. ¿Qué eran las oraciones compuestas? Las que tienen dos o más verbos. Exactamente, las que tienen dos o más verbos. ¿Sí? ¿Alguien más se unió a esta clase? Yo, profe. Sí, Sevilla. Ya. Rubén, yo no sé por qué se le complica el ingreso, pero bueno. Y Sebastián igual. Y entra y sale. Bueno. ¿Qué es una oración compuesta? La que tiene uno o dos verbos, me dice la señorita Cali. Sí, está bien. Oración compuesta la que tiene dos o más verbos, ¿verdad? Sí. La oración compuesta son las que tienen dos o más verbos. Exacto, correcto. Ahora, dice, escribe una oración con las siguientes formas verbales. Vamos a escribir una oración con cada una de estas formas verbales. El primer verbo es luchaba, el segundo es busca y emprende, y el tercero es visitaré, viajaré y regresaré. ¿Ya? Entonces vamos a escribir una primera oración con luchaba. ¿Cómo iría una oración con luchaba? Solo utilicen el verbo, ¿sí? Solo utilicen el verbo tal cual está ahí. Churos. ¿Quién más ingresó? Perlaza. Presente. Ya, aquí está Perlaza. Entonces falta Ortiz, Ochoa, Moreno, Laje y Xeli. ¿Verdad? No sé qué le pasa a Sebastián. Otra vez sale, entra. Bueno, vamos a escribir la primera oración con el verbo luchaba, ¿verdad? Escriba la primera oración con el verbo luchaba. ¿Cómo iría una oración con ese verbo? A ver, alguien que me diga cómo escribiría una oración con el verbo luchaba y vayan escribiendo en su texto. Vayan haciéndolo en su texto. A ver, alguien. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Vamos a escribir una oración con cada uno de los verbos que están aquí. Y aquí vamos a ir escribiendo la oración utilizando este verbo, en la otra estos dos verbos y luego estos tres verbos. ¿Sí? Profe,
Dígame, Cali. ¿Puede ser una oración simple? Claro, cualquier oración que usted pueda formar con los verbos que está ahí. ¿Está Yo bien? luchaba en el campeonato de lucha. Ya, muy redundante. Puede ser él luchaba por su libertad, punto, ¿verdad? Estaría bien. No de redondo. Una compuesta. Él luchaba por su libertad y por la sangre derramada. En la siguiente, Sebastián, en la siguiente puede hacer la compuesta. Aquí viene la compuesta. Hágala. Busca y emprende. El joven busca y emprende muchos negocios con su sudor. O con su familia. Ya. Ujú. Ya, listo. La siguiente. Visitará, viajará y regresará. Juan visitará Roma, viajará a Perú y regresará a Ecuador. Ya. En el primer verbo luchaba, ¿en qué tiempo está? Pasado, Y el segundo, busca y emprende. presente. Y en el tercero, En visitará, viajará y regresará. ¿en qué tiempo está? Todos los verbos, presente, futuro y pasado. ¿Por qué? Ah, no, pasado no. No, no es pasado, ya. No, es futuro. Exacto, futuro. ¿Por qué? Porque dice visitará, viajará Ajá. y regresará. Se quiere decir que todavía no ha viajado. Simplemente está que él, yo qué sé, de aquí a Planeando. una semana o mañana va a viajar. Entonces todavía es un futuro. Está planeando. La pregunta de reflexión. ¿Qué diferencias encontraste en las oraciones anteriores? ¿Qué diferencias encontró en estas oraciones que acaba de hacerlas? El tiempo, Ya el tiempo, exactamente. Y otra más, ¿cuál? Una más. compuestas, oraciones compuestas y simples. Exactamente, oración simples y compuestas. Ok, bien. Como ya sabemos, usted ya tiene conocimiento de lo que son las oraciones unimembre, bimembre, simples y compuestas, entonces se nos hace un poco más fácil este tema. Cuando dice, ¿cómo se forma una oración compuesta? Vamos a leer. Lea, Sebastián, esta parte, por favor. Hay oraciones que tienen un solo verbo en forma personal y otras más de uno. Este hecho nos permite diferenciar entre oraciones simples y oraciones compuestas. Gracias. Ya, aquí ya hablamos, ¿verdad? Que unas tienen un solo verbo y otras tienen más de uno. ¿Sí? Dos o más verbos. Cuando hablamos de solamente un verbo, son oraciones simples, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de dos o más verbos, estamos hablando de oraciones compuestas, ¿verdad? De oraciones compuestas. Oraciones simples, aquí viene la primera. Lea, señor Yarén Villamar. Yarén. Villamar. Villa del Mar. Villamar, ¿me escuchas? O ya se salió. A ver, Cali, lea por favor usted. ¿Cuál, profe? Oraciones simples. Son oraciones simples aquellas que tienen una sola forma verbal. Simple, cantaba; compuesta, había cantado; o perifrástica, tiene que cantar, y por tanto un solo predicado. Ejemplos: apaga las luces; has apagado las luces; tienes que apagar las luces. Gracias. En la oración que dice tienes que apagar las luces, ¿qué clase de oración es? A ver si estaban atentos a la lectura. Una de orden, No de qué tipo, sino que, o sea, ¿qué es? ¿Oración simple, compuesta o perifrásica? simple, Frástica. perifrásica, frástica. Exactamente, perifrástica. ¿Has apagado las luces?
¿Qué oración sería? Compuesta. Exacto, y apaga la luz es simple, ¿verdad? ¿Por qué es una oración simple? Porque aquí simplemente dice apaga las luces. Esta cantaba. Solo hay un solo verbo, ¿verdad? Apaga. Un solo verbo. Apaga las luces. Punto. ¿Has apagado las luces? En cambio hay dos verbos. El has, que es Dos verbos. del verbo haber, Y apagar. y apagado del verbo, pues apagar, ¿no? Y aquí viene ahorita, tienes que apagar las luces. Aquí en cambio tenemos el verbo tener, ¿verdad? Siempre la perifrástica va con este verbo, el verbo tener. Tienes que apagar las luces. Tienes que comer la comida. Tienes que bailar esta noche. Tienes que molestar a los que no molestan, ¿verdad? Entonces siempre va así las perifrásticas. Y las oraciones compuestas en cambio son dos verbos o con el verbo haber. Has apagado las luces, has comido la merienda, has visitado al médico, ¿verdad? Siempre van a ir así. Entonces las oraciones simples tenemos tres. Simples, un solo verbo, compuestas, dos verbos o con el verbo haber. Y las perifrásticas que siempre van con el verbo tener, de tienes que apagar, tienes que esto, tienes que lo otro, ¿verdad? Siempre son así. Para que sea simple recordar, acuérdense que la perifrástica siempre va con este verbo, ¿sí? Rubén, ¿no puede ingresar? Bueno, tenemos que ingresar. Oraciones compuestas. Vamos a leer, señor Sebastián, todo lo que dice oraciones compuestas. Son oraciones compuestas aquellas que tienen dos o más verbos en forma personal y por tanto dos o más predicados. Ejemplo, estos focos consumen menos que los tradicionales y duran más. También son compuestas las oraciones que tienen un verbo en forma personal y otro en forma no personal, infinitivo, gerundio y participio. Siempre que los dos verbos no constituyen una perífrasis y la forma no personal admitida. Complementos similares a los de cualquier verbo. Ejemplo, evite descongelar los alimentos bajo el grifo. Ya. Hasta ahí. Agarren un momentito para anotarle aquí a Celi que ya ingresó. Listo. A ver. Cuando hablamos de oraciones compuestas, aquí dice, oraciones compuestas son aquellas, ¿no? Que tienen dos o más verbos. Ya eso ya sabemos. En forma personal. O sea, los verbos en forma personal, a ver, para que quede claro. Cuando ya hablamos de verbos en forma personal, son los verbos que se conjugan. ¿Cuáles son los verbos que se conjugan? Amar, jugar, cantar, bailar, ¿verdad? Todo eso. Vivir. Eso, vivir. Todos esos verbos, todo verbo que se conjuga son formas personales del verbo. Y las formas no personales son aquellas que no se conjugan, como los infinitivos, los gerundios y los participios. Por ejemplo, yo digo amar. Amar sería un infinitivo. Amando sería un gerundio. Y amado sería un participio. Exactamente. Eso, si se dan cuenta que todos los temas que vamos viendo se vienen relacionando. Terminan en yendo, ando, edo y ado, creo que es. Exactamente. Por ejemplo, los gerundios ando yendo. Y participio ado ido. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál es el otro? Esas partes. El infinitivo es ir, ayer. Ir. Sí. Esas partes no pueden olvidarse porque dentro de las oraciones compuestas ustedes van a identificar eso. Dice que toda oración compuesta se forma de dos verbos en forma personal, dos o más verbos. Y también con un verbo en forma personal y un verbo no personal. En este caso, que puede ser un infinitivo con un verbo que se conjuga. Por ejemplo, jugar ya sería infinitivo, ¿verdad? Y jugando, gerundio. Jugado sería participio, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice, evite descongelar los alimentos bajo el grifo. ¿Cuál es el verbo no personal ahí? ¿Cuál es el verbo no personal dentro de esa oración? Descongelar. Exactamente, descongelar. ¿Por qué? Porque es un infinitivo, ¿verdad? Porque termina en ar. Todos terminados ar, ir son infinitivos y esos son verbos no personales porque no se puede conjugar. Punto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, mejor. Ya. Aquí dice formación de oraciones compuestas. Aquí vamos a ver, las oraciones compuestas se forman mediante dos procedimientos. ¿Sí? Las oraciones compuestas se forman mediante dos procedimientos. Uno dice uniendo dos o más ideas y el otro insertando una idea expresada en forma oracional. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las dos formas. ¿Ya? Vamos a leer la primera, por favor. Señor Rafael, lea la primera. Arreglé las pérdidas de los No, no. grifos. Todo desde aquí. Ok. Uniendo dos o más ideas que pueden expresarse como otras tantas oraciones simples. En este caso, cada oración mantiene en el conjunto su independencia sintáctica. Ejemplo, arreglé las pérdidas de los grifos, idea 1, e instalé difusores de agua en ellos, idea 2. Gracias, Rafa. Ya, en este caso, lo que acaba de leer Rafa, aquí tenemos una idea 1, idea 2. ¿Por qué dice aquí? Uniendo dos o más ideas por medio de un nexo, ¿sí? O una preposición, que sería E. La idea 1 es arreglé las pérdidas de los grifos. Es una oración simple, ¿verdad? Es una oración simple. Pero se une con otra idea. E, instalé difusores de agua en ellos. El momento que unimos una idea con otra que se relacionan entre sí, es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesta arreglé, instalé, ¿verdad? Ya tenemos dos verbos dentro de la oración y ya sabemos que cuando hay dos o más verbos dentro de la oración, tenemos una oración compuesta. ¿Por qué? Porque de dos o más verbos se forma una oración compuesta. Aquí dice que una forma de identificar una oración compuesta es uniendo dos o más ideas que pueden expresarse como otras tantas oraciones simples. Esta es una oración simple y esta es una oración simple. Pero unimos por medio de una preposición, un nexo, y las dos ideas se unen, idea 1, idea 2, y se forma una oración compuesta. A esto se llama proposición. Proposición 1, proposición 2, y por medio de un nexo. Eso ya lo vemos en décimo, vemos esa parte. Pero desde ya vamos, para no decirle idea 1, idea 2, eso se llama proposición 1 y proposición 2. Y cuando hablamos de proposición 1 y proposición 2, quiere decir que cada una es independiente entre sí. ¿A qué se refiere con independiente? Que cada oración es ya, tiene sujeto, verbo y predicado. Cada oración tiene sujeto, verbo y predicado y se unen por medio de un nexo o una preposición para hacer que esa oración sea una oración compuesta. ¿Por qué es una oración compuesta? Porque hay dos verbos o más dentro de esa oración. Pero cada una de estas oraciones son independientes. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Son independientes. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Está claro? Sí. Ya, bueno, verán. Preguntarán. Después no se queden con dudas si de pronto no entienden. ¿Ya? Siguiente, lea, señor Sevilla, por favor. De aquí. Insertando una idea expresada en forma oracional como un componente de otra oración. Ejemplo, utiliza esas bombillas. Esas bombillas duran 8 veces más. Utiliza esas bombillas, que duran 8 veces más. Los dos procedimientos, unión y inserción, pueden darse a la vez. Ejemplo, utiliza esas bombillas que duran 8 veces más y aísle bien las que pueda. En este caso, la idea que inserta esas bombillas duran 8 veces más completa un elemento de la otra oración. Gracias, Fernando. Ya en este caso, la primera, como habíamos visto, era de relacionar dos ideas, ¿verdad? Idea 1, idea 2, que se llaman proposición 1, proposición 2 por medio de un nexo. Y se unen y se forman una oración compuesta. ¿Sí? Dos oraciones simples forman una oración compuesta. Eso también es un punto clave. Dos oraciones simples forman una oración compuesta por medio de un nexo. ¿Ya? En cambio dice, insertando una idea expresada en forma oracional. O sea, nosotros expresamos una idea en forma oracional. ¿Qué quiere decir? Que sea una oración simple. ¿Ya?
como un componente de otra oración. O sea que da pie a que a base de mi oración o de mi idea que yo planteo, da pie a que se pueda formar otra oración por la misma idea, por la misma oración que ya planteé, ¿verdad? Y ahí dice, utiliza esas bombillas. Esa es mi idea, ¿no? Ahí hay un punto. Esas bombillas duran 8 veces más, ¿verdad? Entonces aquí hay una idea, ¿no? Que tranquilamente estas dos ideas las puedo unir. ¿Para qué? Para hacer una sola oración. Luego le dice, utiliza esas bombillas que duran 8 veces más, ¿verdad? Utiliza esas bombillas que duran 8 veces más. Ya tengo una oración compuesta. Dos ideas se unen para hacer una oración compuesta. Aquí dice, los dos procedimientos, unión e inserción, pueden darse a la vez. O sea, aquí ya hacen una oración más compuesta de todo esto. Como dice, utiliza esas bombillas que duran 8 veces más y aísle bien las paredes. ¿Sí? Si ves una oración compuesta. En este caso, la idea que se inserta, esas bombillas duran 8 veces más, complementa un elemento de la otra oración que sería y aísle bien las paredes. ¿Sí? Se complementan todo y hacemos una oración compuesta. Por ejemplo, utiliza esas bombillas, es una oración, ¿verdad? Que duran 8 veces más, otra oración. Aísle bien las paredes, otra oración. Todas esas oraciones simples se unen, esas ideas que tenemos se unen, se insertan para complementar y hacer una sola oración, y esa oración se llama oración compuesta, ¿sí? Entonces, aquí dice, formación de oraciones compuestas. La oración compuesta se forma mediante dos procedimientos. Mediante estos dos procedimientos se forman oraciones compuestas, ¿sí? Teniendo una idea 1, idea 2 por medio de un nexo y teniendo igual una idea que se complementa con la otra idea y se une en una sola oración para realizar las oraciones compuestas. ¿Qué quiere decir? 3, 2, 1, 4 oraciones simples forman una oración compuesta, ¿sí? ¿Preguntas? No. No. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ok. Elementos de relación, los enlaces. Aquí vienen los elementos de relación, los enlaces. O sea, cómo se relaciona una oración con otra para hacer compuestas, ¿verdad? Aquí tenemos unos variedad de elementos, ¿sí? Los enlaces para poder insertar una idea con otra o una proposición con otra por medio de un enlace para dar una oración compuesta, ¿sí? La idea aquí es que tengan claro de que una oración simple, dos oraciones simples forman una oración compuesta, ¿sí? A ver, elementos de relación, los enlaces, por favor, lea, señor Christopher Bravo. Casi digo Christopher Dávila, digo, ¿cómo así? Los elementos de la relación, ¿no me dicen? Sí, desde aquí. Ya. Los enlaces son palabras con las que podemos relacionar dos partes de la oración. Palabras, sintagmas, proposiciones. Ya. Enlaces coordinados. Ya, luego me lee el resto, ¿ya? Aquí dice, miren, palabras, sintagmas y proposiciones. Entonces, los enlaces son palabras con las que podemos relacionar dos partes de la oración, o sea, dos partes. ¿Cuál es el sintagma? Es el sujeto. Las palabras, pues, son las palabras que utilizamos dentro de una oración. Y las proposiciones, proposición 1, proposición 2, los que estaba diciendo. ¿Qué es la proposición? Es una oración ya determinada con sujeto, verbo y predicado. Esas son las proposiciones. Pero aquí vamos a ir viendo más adelante. Enlaces coordinantes. Siga Bravo. Enlaces coordinantes. Esta clase de enlace está constituida por las conjunciones coordinantes y, o, pero, etc. Enlazas oraciones independientes. Ejemplo, arregle las pérdidas de los grifos y los goteos. Ya, gracias. El primer enlace se llama un enlace coordinante, que dice que enlaza oraciones independientes. Lo que vengo diciendo, ¿qué es una oración independiente? Una oración independiente es la que tiene sujeto, verbo y predicado, o se sobreentiende, ¿sí? ¿Ya? ¿Se acuerdan de las oraciones unimembres? Que eran fenómenos naturales y también eran aquellos que
como buenos días, auxilio, socorro, ¿verdad? Buenas noches, todas esas eran oraciones, pero unimembre, que también son independientes entre sí. ¿Por qué? Porque usted entiende lo que le quiere decir. Aquí viene, dice, arreglé las pérdidas de los grifos y los goteos, ¿sí? Aquí une dos oraciones independientes por medio de un enlace. ¿Cuál es ese enlace? Y, ¿cómo se llama ese enlace? Coordinante. Eso es importante que se grabe. Y o pero son enlaces coordinantes. Cuando nosotros identificamos una oración y le damos, por ejemplo, le digo, a ver, identifique la siguiente oración y tenga que subrayar el sujeto, el verbo, el predicado y los enlaces a cuál corresponde. Muy importante saber que la I corresponde al enlace coordinante, que coordina una idea con otra. Por eso se llaman coordinantes. Sí, siga Bravo. Ya, profe. Introducen una palabra o un grupo de... ¿O son enlaces? ¿Cuál digo, profe? Este es... Ya. Introducen una palabra o un grupo de palabras convirtiendo este segmento en un complemento de otra palabra u otro grupo de palabras. Son enlaces subordinantes las preposiciones a, ante, bajo, etc. Las conjunciones subordinantes que, por qué, sí, etc. Los relativos qué, quién, etc. Y los interrogativos y exclamativos qué, dónde, cómo, etc. Ejemplo, los electrodomésticos que consumen menos energía son preferibles. Gracias. Aquí, ¿qué de aquí? ¿A qué enlace pertenece? ¿A la conjunción subordinante, relativas o interrogativos? ¿La cual pertenece? A los enlaces subordinados. Exactamente, subordinante, ¿verdad? No puede ser exclamativo porque los exclamativos o interrogativos van con tilde, acuérdense. Entonces, esos enlaces, cuando son exclamativos, siempre van con tilde y los signos que corresponden, ¿sí? Entonces, dice así, introduce una palabra o grupo de palabras. Aquí hay, el primer enlace que vimos eran los coordinantes. Luego vimos los subordinantes, o sea, ¿cuáles son los subordinantes? A, antes, bajo. Y los subordinantes van entre comas, ¿sí? Entre comas. Como decir, por ejemplo, Juan es deportista, ¿ya? Y le ponen entre comas, antes de o antes que Pedro o antes de José, o ya, ¿verdad? Ponen una preposición subordinante que se subordina de idea a otra. Las conjunciones subordinantes, perdón, esas son las preposiciones, son las subordinantes. Ya las conjunciones subordinantes, ¿qué, por qué, sí? Una es preposiciones y la otra son conjunciones. Los relativos, en cambio, son qué, quién, etcétera. Y los interrogativos ya sabemos que van con tilde, ¿sí? En esta clase de las oraciones compuestas, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos enlaces para poder enlazar una proposición con otra. Proposición. Una cosa es preposición y otra cosa es proposición. Cuando yo digo proposición, me refiero a que es una oración con sujeto, verbo y predicado que por medio de un enlace se une a otra proposición con sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Y se unen una sola y hacen una oración compuesta, ¿sí? Y podemos utilizar estos enlaces, cualquiera de estos, dependiendo obviamente de su categoría. Puede ser interrogativa, exclamativa, subordinantes, ¿sí? Coordinantes, dependiendo de eso, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Hacemos esto? Sí, si ya está claro, vamos a realizar la primera actividad. Ok. Ya está claro, pero sí está claro, ¿no? Ya. Aquí vamos a ver si es cierto. Une las siguientes parejas de oraciones y transfórmalas en oraciones compuestas. Vamos a unir. Ahora vamos a aplicar lo que hemos dicho. Quiero ver televisión, no hay electricidad. Vamos a escribir acá abajo. Pero no hay electricidad. Exactamente. Escucha a los demás, no desprecies a nadie. En este caso, en la primera, cuando utilizó el pero, ¿a cuál pertenece el pero? ¿Sería una preposición o una conjunción? Conjunción coordinante.
Ya es. Ya en la segunda, ¿cómo diría? Escucha a los demás, no desprecies a nadie. Escucha a los demás y no desprecies a nadie. Ya, O exacto. no desprecies a nadie y escucha a los demás. Ya. El asunto es que ustedes unan estas dos oraciones independientes. Quiero ver televisión, escucha a los demás, no hay electricidad, no desprecies a nadie. Son oraciones independientes. Unidas estas dos oraciones simples, por medio de un nexo, un enlace, se forma una oración compuesta, ¿verdad? Ya, está fácil. 2. Encierra entre paréntesis las proposiciones que forman cada una de las siguientes oraciones. Solamente van a encerrar entre paréntesis las proposiciones que forman cada una de las siguientes oraciones. Proposición. Estás muy cansado, pero no debes rendirte. Carmen viajó a Lojan, que no tiene otra opción. ¿Quiere una crema de espárragos o desea una crema de zapallo? Sandra investigó el caso, mas nunca pudo hallar pruebas. Hoy no podré ir a tu casa, mañana sí pasaré por ahí. ¿Cuáles son las proposiciones? ¿Se acuerdan? Yo dije que las proposiciones son oraciones independientes que tienen sujeto, verbo y predicado y se unen por medio de un enlace o un nexo que son los signos de puntuación. En este caso, eso me olvidé de mencionar. ¿Ya? Pero por lo general se unen por medio de nexo. Entonces, van a subrayar, poner entre paréntesis las oraciones, las proposiciones. Creo que no está, sí está habilitado el chat, ¿verdad o no? No. Ya. Si alguien quiere compartir algo en el chat, ya está habilitado. Eso fue porque estaban utilizando mal el chat, por eso deshabilité en la otra clase. Luego de que se pongan entre paréntesis las oraciones, las proposiciones, perdón, que encuentre aquí dentro de ese grupo de la pregunta 2, van a completar las siguientes oraciones compuestas usando conjunciones. En cambio, aquí van a usar las conjunciones para complementar las oraciones. No, hoy no, Haru. Hoy no van a subir eso. Cuando dice completa las siguientes oraciones compuestas usando conjunciones. Revisó todos, el dinero no apareció. Vas conmigo, prefieres quedarte. No leyó, reflexionó sobre el tema. Pero yo. Ya, revisó todos. La segunda. Todos. En la tercera. Utilicen las conjunciones que aprendimos recién. Ahí pueden utilizar cualquiera de esas que le quede. Iré a trabajar a Washington. Tú podrás acompañarme. ¿Y? ¿Sería ahí? Y tú podrás acompañarme, claro. Sí. Pero... Y en la 3 sería pero. No leyó, pero reflexionó sobre el tema. ¿Sí? La 4 dice relaciona la idea 1 con la idea 2 y